Vamos a hablar ahora con la diputada Dania Tabela de la Unión Cívica Radical, porque hay una serie de temas en la agenda y nuevamente ese bloque, el radicalismo, puede ser uno de los fieles de la balanza que terminen decidiendo para qué lado se inclina. Dania, buen día acá, Nicolantos, con todo el equipo de Navarro y la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, hay varias cuestiones que están para discutirse, algunas que ya incluso comenzaron a charlarse esta semana en comisiones, pero quería empezar preguntándote por un tema que apareció desde afuera de la agenda y que ganó mucha centralidad en los últimos días, que tiene que ver con la decisión de este gobierno de rearmar un sistema de inteligencia, dándole una cantidad de recursos 9 veces más grande que la que tenía en los últimos años y durante los últimos gobiernos, y que como se hizo por decreto, por DNU, y como todo DNU tiene una instancia de control parlamentario, y ha empezado a surgir del bloque radical y también de otros bloques la idea de revisar este decreto y de revisar esta asignación extraordinaria de recursos para la CIDE. ¿Esto es así? Sí, es así, efectivamente los diputados Monti y Massot lideraron esta iniciativa solicitando justamente a la bicameral de DNU la reunión urgente por este tema, porque hay dos cuestiones, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con esto de la asignación mega millonaria para supuesta reorganización de la ex AFI, futura CIDE o como le queramos llamar, pero que a su vez está en el decreto puesta bajo el artículo que establece que son fondos reservados porque se utilizan específicamente para operaciones de inteligencia, con lo cual ya ahí hay un vicio del decreto que entendemos puede ser un error, puede tener intencionalidad o no, pero nos preocupa y nos parece que es central esclarecer este tema. La segunda cuestión es que hay una tradición, una trayectoria, tanto en Argentina como en el resto de los países democráticos, de que los sistemas de inteligencia se crean por ley y se discuten en el marco del Congreso. No es que además este es un Congreso que no funcione, es un Congreso que no te puede gustar porque no tenés las mayorías, pero la verdad es un Congreso que funcionó, que finalmente aprobó la ley base, que finalmente ha dado y está dando todos los debates que el gobierno propone, que se va, por supuesto, tiene el derecho de proponer sus propios debates, con lo cual no hay ningún encuadre para que esta reorganización, para llamarla de alguna manera, del sistema de inteligencia pase a ser un decreto de necesidad y urgencia, y muchísimo menos, digamos, tenga esta hiperasignación millonaria cuando en realidad no tenemos ni presupuesto 2024. El presupuesto 2024 establecía 15.000 millones de pesos para el funcionamiento de la AFI vigente en aquel momento, porque era el reconducido. Bueno, que podrá tener una ampliación de partidas para tener incrementos salariales, podrá tener... Ahora, esto es específicamente de acuerdo a lo que dice el decreto para operaciones de inteligencia. Bueno, queremos de alguna manera poder esclarecer estos hechos. ¿Hay voluntad o percibís que hay voluntad eventualmente de rechazar este decreto dentro del bloque de la UCR? Sí, Si hay no se voluntad. contestan estas preguntas que vos bien decías recién. No, hay voluntad de discutirlo y por supuesto rechazarlo. Nosotros en esto sí tenemos una posición muy clara que tiene que ver con esto de la institucionalidad, en términos de dónde, cómo y cuándo se discuten estas modificaciones y estas formas. Hay una bicameral de inteligencia que también tiene injerencia sobre este tema, que fue constituida durante unos días antes del receso invernal. Me parece que están dados los mecanismos y los instrumentos para poder hacer funcionar normalmente el Congreso. No entendemos por qué esto no ocurre y cuál es la definición que a veces se toma el Gobierno Nacional, cuando la verdad es que no ha tenido un Congreso, si bien es complicado obviamente, porque no tiene las mayorías, no ha tenido un Congreso que haya entorpecido sus gestiones. No ha sido hostil. Entonces, la verdad... realmente creo que es un problema más profundo que tiene que ver con creer o no en la institucionalidad. Claro. Casualmente, y con esto pasamos al siguiente tema en la agenda, ayer el gobierno, al mismo tiempo que le da esta cantidad de fondos reservados a la AFI, sigue diciendo que no hay suficiente control de los fondos universitarios. Ayer hubo un nuevo comunicado del gobierno sobre esta cuestión y se vuelven a escudar en una supuesta falta de transparencia para no dar la cantidad de fondos que requieren las universidades. Este es un tema que el bloque radical impulsó en su momento para llevar al Congreso y que luego el propio bloque radical
decidió postergar y que finalmente se trataría en las próximas semanas. Quería preguntarte cómo va a terminar Sí. decantando eso. Finalmente se va a tratar en las próximas semanas y se va a incorporar este tema salarial, que Mm, es lo que hoy se está discutiendo. Hay indudablemente una falta de conocimiento, otra vez, de cómo funcionan los sistemas, porque el reclamo que hoy se está haciendo, que tiene que ver con lo salarial, efectivamente no hay ninguna falta de transparencia, ni de control, ni de nada, porque esto vos lo sabe perfectamente, va a una base, primero tiene una base propia que se llama RUM, que recibe la propia Subsecretaría de Universidades en el Ministerio de Educación, que ujú. generan todas las universidades del país, y además está en la FES, digamos, con lo cual es bastante fácil saber cuántas personas perciben un salario, qué salario, de cuánto de las universidades nacionales. Así que no es una explicación la falta de control. Ahí lo que nosotros estamos planteando, o lo que plantean los gremios universitarios, y muchos de nosotros estamos acompañando, tiene que ver con que no solo que han perdido la mitad del poder adquisitivo, prácticamente un 50% respecto de la inflación, sino que además han perdido respecto del aumento del resto de los empleados estatales, Mm, con lo cual ni siquiera han logrado mantener una igualdad entre iguales, que serían los empleados estatales nacionales. claro. Ni siquiera con la idea de mejorar los escalafones más bajos, etcétera. ¿No? Estamos observando que la mayoría de los cargos universitarios de docencia y administrativos se están quedando por debajo de la línea de pobreza. Bueno, es una situación muy preocupante, no solo por los trabajadores, sino por el impacto que tiene a futuro, porque obviamente vamos a tener una migración de docentes, de investigadores hacia otros sectores de la economía e incluso hacia el exterior, donde ganan muy por encima de lo que se les puede estar discutiendo hoy acá. Entonces el pedido es bastante razonable, es recuperar parte de ese poder adquisitivo perdido y seguir la paritaria nacional, al igual que los estatales nacionales, de manera tal de reducir el impacto al mínimo que tienen sobre los salarios. Bueno, esto va a ser incorporado en el debate de universidades en las próximas semanas, y entiendo yo que va a ir camino a subsanarse, porque efectivamente se trata de algún tipo de injusticia respecto a un determinado sector. Mm. Va a haber entonces, te pregunto nuevamente, acompañamiento del bloque radical a este proyecto. Sí, ya lo hubo, es un proyecto que ya tiene dictamen, Mm. vamos a hacer la modificación para incorporar la cuestión salarial, vamos a convocar a una sesión especial en las próximas semanas, de manera tal que podamos llevarlo al recinto. Bien. Y por último quería consultarte en lo que hace al proyecto, a distintos proyectos de ley que se empezaron a tratar esta semana, impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se le puso mucho foco al que se refiere a la edad de imputabilidad de los menores, pero también resulta preocupante el proyecto de ley antimafias porque le da al Poder Ejecutivo una serie de potestades para actuar sin orden de un juez, en caso para realizar detenciones, para interceptar llamados, hacer allanamientos. ¿Cuál es la posición del radicalismo respecto a este proyecto? Bueno, respecto del proyecto de antimafias, ha habido un dictamen de mayoría que han suscrito algunos diputados radicales y otros que han planteado disidencias. Nosotros hemos conversado este proyecto fundamentalmente con el gobernador de Santa Fe, y con otros gobernadores de las provincias circundantes, como para poder equiparar y equilibrar criterios. Nosotros creemos que hay un problema ahí de comprensión respecto del tema del Ejecutivo y la intromisión del Ejecutivo. Pasa lo mismo en el proyecto de régimen penal juvenil, pasa lo mismo en el proyecto de banco de datos genéticos. O sea, en sí mismos son proyectos necesarios, en muchos casos actualizan normas, en otros casos mejoran condiciones o dan nuevas herramientas, como es el caso del banco de datos genéticos, pero hay como un exceso de presencia del Ejecutivo en estas intervenciones, cuando en realidad es la justicia quien debe justamente tomar las responsabilidades en estos temas. En el caso del régimen penal juvenil, obviamente lo más fácil es discutir la edad de imputabilidad. La verdad que hoy esa edad está establecida en 16, la normativa internacional la pone en 14, pero el fondo de la cuestión es discutir que haya un régimen específico, ¿no? Que no termine con nuestros chicos que delinquen, igualados a los adultos, en cárceles de adultos en una situación
de privación de la libertad igual a los adultos, sin graduación de penas específicas, sin reinserción educativa, sin atención previa, durante y post enjuiciamiento, post imputación en el delito, como para poder rescatarlo y volverlo digamos, a una vida en sociedad y con ejercicio ciudadano, ¿no? Entonces me parece que hay ahí todo un tema más bien de aplicar alguna teoría de mano dura, digamos, ¿no? Esto de discutir siempre los extremos, que se ha hecho tan común, bueno, esto es lo que hoy se está debatiendo, y nada, vamos por ese camino. Las disidencias que hay respecto a la ley antimafias tiene que ver justamente con la intromisión del Poder Ejecutivo en muchas de estas cuestiones y la intervención correspondiente de la justicia. Bien, Dania, muchas gracias como siempre por tu tiempo y esta charla con el Destape. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hablamos con la diputada por la Unión Cívica Radical, Dania Tabela.